muchas gracias a todos por venir. Para los que no me conozcáis, yo soy Alfonso Abecia, director del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón, uno de los 11 institutos que tiene la Universidad de Zaragoza. Dentro de nuestro instituto, pues tenemos, yo creo que lo que más nos enriquece es la variedad de personajes, ¿no? Sí, somos personajes, de grados, de titulaciones. Tenemos, como es el caso de hoy, arqueólogos, geólogos, geógrafos, gente del derecho ambiental, veterinarios, estamos unos cuantos también, gente de la educación medioambiental. Bueno, pues todo eso nos enriquece muchísimo. Alejandro hoy nos contará también, supongo, algo de lo que es la transversalidad de este instituto, ¿no? De cómo podemos colaborar. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hacemos producción animal que podíamos colaborar con los arqueólogos? Pues hemos colaborado. Bueno, antes de presentaros a Alejandro, pues va a presentar este pequeño ciclo que organizamos sobre ganadería, pasado, presente y futuro. Pues lo enmarcamos, como nos gusta mucho en el instituto, pues aprovechar el Día Internacional de las Montañas, Día del Agua, o el año, ¿no? Este es el año internacional de los pastizales y los pastores. Hay muchísimas actividades, en concreto en nuestra comunidad autónoma. Hoy mismo hay también alguna actividad en el Pirineo sobre el tema. Entonces, con esta iniciativa queremos poner foco en el papel de la ganadería y el pastoreo sobre la sostenibilidad ambiental, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los paisajes culturales, entre otras cuestiones. Planteamos desde el Instituto pues este ciclo como un espacio de reflexión científica y divulgativa, abordando en este caso la ganadería desde una perspectiva integral, y queremos conectar el pasado, el presente y el futuro. Vamos a tener 3 sesiones. La primera, que es el pasado, con un arqueólogo; el presente, en el que hablaré yo mismo sobre las razas de ganado de España, y terminaremos con otra compañera, con Pilar Santolaria, pues hablando del futuro, la ganadería y sobre todo bajo la perspectiva del pastoreo en el Pirineo aragonés. Bueno, para nosotros es un poco destacar ese carácter transversal de nuestro instituto, y en particular pues una de las líneas que nosotros quisimos financiar, que llamamos preforraje, forraje de la prehistoria, ¿no? En el que hemos colaborado los compañeros de arqueología y los compañeros del grupo Biofiter de la Facultad de Veterinaria. Bueno, ya no me enrollo más. Alejandro pues es un investigador que actualmente se encuentra como investigador y docente también, ¿no?, en la Universidad de Pisa. Realizó su tesis doctoral en el año 2020 en el grupo de investigación, uno de los grupos del Instituto, Primeros Pobladores y Patrimonio Arqueológico de Valle del Ebro, una tesis que dirigió la profesora Lourdes Montes. Su investigación se centra en el estudio de los orígenes de la ganadería y las primeras prácticas de domesticación animal en el Mediterráneo a través de los análisis arqueozoológicos y biomoleculares de restos animales procedentes de contextos neolíticos, con el objetivo de reconstruir las estrategias de gestión ganadera desarrolladas por las primeras comunidades agrícolas y pastoriles. Mediante estos estudios de yacimientos del Mediterráneo central y occidental, sus investigaciones contribuyen a comprender cómo surgieron las primeras formas de pastoreo y cómo estas prácticas influyeron en la organización económica, social y territorial de las sociedades prehistóricas. Bueno, pues ya os dejo con Alejandro, que seguro que nos va a dar una charla súper interesante. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia, y sobre todo muchas gracias a Alfonso, Jacqueline y demás del Yuca por la invitación. Pues nada, yo voy a hablar un poco del nacimiento del pastoreo. Dentro de este ciclo, el inicial, cómo pasamos a tener ganadería en el Mediterráneo. La presentación se va a estructurar básicamente en 4 secciones. Primero hablaremos de lo fundamental, la domesticación, por la que hay ganadería, si no, no habría, hablando un poco de la definición y los diferentes modelos que se han presentado. Luego, algunos métodos que trabajamos para estudiar esta ganadería a través de la arqueología y de la arqueozoología, perdón. Y luego la ganadería, lo que sabemos de ella en el pasado, y una serie de casos de estudio en los que he tenido la suerte de participar en diferentes puntos del Mediterráneo, desde la zona de los Balcanes, el Adriático, hasta la península ibérica o la propia comunidad autónoma de Aragón actual en el Pirineo. Entonces, pero antes de todo esto, es fundamental hablar de los cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores
fue el modelo económico que tuvo nuestra especie en sus primeros miles de años de vida. O sea, desde que el ser humano, nuestra especie, Homo sapiens, apareció en África hace 250.000 años aproximadamente, la economía fue de caza y recolección. ¿Qué pasa? Que esta caza y recolección fue fundamental durante mucho tiempo, hasta el punto de que si situamos la caza, o sea, y recolección en un día completo, la ganadería solo supondría 1 hora en el día. El resto del tiempo de nuestra historia fue la caza y recolección. Entonces, el cambio que ha habido desde los cazadores-recolectores del Paleolítico hasta la actualidad se produce justo con la domesticación de los animales y de las plantas, lo que llaman revolución neolítica. Entonces, ¿pero qué es la domesticación? La definición es muy complicada de dar. O sea, ¿por qué? Porque la domesticación es un proceso largo que se dio durante mucho tiempo, que producía un cambio continuo, o sea, que no fue binario como se puede creer ahora. Ahora hay animales salvajes y domésticos, pero como veremos más adelante, en el pasado esto no era tan claro, o una cosa o la otra. Entonces, una definición, más allá de las miles de definiciones que haya, una definición muy básica es que la domesticación animal es el paso de la selección, de que los animales están mediados por la selección natural a mediados por la selección artificial, por la selección humana, en el que la reproducción, el control de la reproducción es uno de los elementos fundamentales de este control. O sea, ¿por qué? Porque si no estaríamos hablando de doma. O sea, a un tigre, a un león lo domas, pero si no controlas su reproducción, no puedes estar hablando de una domesticación. ¿Qué animales fueron los que fueron domesticados? Pues sobre todo fueron domesticados unos con una serie de rasgos biológicos y etológicos, sobre todo en los inicios. Luego ya, posteriormente, con el avance del conocimiento, se han podido domesticar otro tipo de animales, pero los primeros animales eran adaptables a dietas y entornos variados. Por ejemplo, tanto la oveja como la vaca han sido capaces de introducirse en cualquier medio ambiente, estando introducidos en el norte de Europa o zonas muy húmedas como en desiertos. O sea, entonces tienen que ser especies que sean capaces de adaptarse a muchos entornos. Animales sociales, que sobre todo en grupo, en rebaños, que tengan una respuesta a la huida reducida, o sea, que no sean muy huidizos, que huyan pero no tanto. Algunos, de hecho, hasta se acercan al ser humano, como veremos a continuación. Luego, sobre todo, que sean útiles para el ser humano, que aporten algo que el ser humano quiera o necesite, pues que sea la carne, aunque ya se consiga con la caza, la lana, la leche o el trabajo animal, la tracción animal. O sea. Luego, que sean de reproducción fácil en cautividad, o sea, que se reproduzcan fácilmente y que no sea necesario complicarse mucho para que se reproduzcan. Y luego, que sean un poco vinculados a los sociales, que sean gregarios, que se gane un líder y que se muevan, como digo, en rebaños. Como he dicho, la domesticación es algo que no es binario, no se puede considerar binario, sobre todo si hablamos del pasado. Entonces se tienen que tener en cuenta estos 5 grupos que fueron definidos por Ewing, que hablamos de salvaje, aquel que no tiene ningún tipo de control humano, solo actúa la selección natural. Cautivo, el que se captura y se controla, pero todavía no ha sido modificado y, de hecho, muchas veces ni se controla la reproducción. O sea, aquí estarían, por ejemplo, los animales domados. Doméstico, que se ha seleccionado, hay una selección humana y un control humano total. O sea, luego, híbrido, el cruce ya entre animales totalmente domesticados con salvajes. Como, por ejemplo, es el caso del cerdolí, o sea, que se mezcla actualmente el cerdo con el jabalí. Y luego, ferales, que son animales que se han vuelto a silvestrar. O sea, ese sería el caso, por ejemplo, de los caballos en América. Cuando se fueron introducidos en América, se silvestraron y esas grandes manadas de caballos, o sea, rebaños de caballos que aparecen en las películas del oeste, son de esto, pues, animales ferales, porque en América no había caballos antes de la llegada de los europeos. Entonces, la domesticación, como he dicho, tuvo muchos focos, focos por todo el mundo, diferentes tipos de especies. Aquí, en este mapa, aparecen vegetales y animales. La principal, la que tenemos con la letra A, o sea,
que fue la gran domesticación que se produjo en Próximo Oriente, pero luego hay otras como los pollos, las gallinas en el sudeste asiático, sudeste asiático, perdón, luego otras, el yak en América, las llamas y las alpacas en América, el maíz, los pavos, etcétera. O sea, en cuanto a domesticación, se definieron sobre todo tres vías de domesticación. Por un lado, la vía comensal son aquellos animales que se acercan al humano, o sea, que son atraídos a los asentamientos humanos, tienen una tolerancia progresiva que llega a convivencia y pasan a formar parte ya luego del grupo humano, pasan a ser domesticados. Por ejemplo, aquí entran el perro o el gato, que se acercarían, los lobos y los gatos silvestres se acercarían a los asentamientos humanos, alimentarse de ratones o la basura, los cerdos. En la actualidad, en muchos sitios como Barcelona, por ejemplo, los jabalíes bajan a la ciudad a comer de los cubos de basura. O sea, pues sería otro caso. Las gallinas también. Pues esto se irían acercando estos animales a los asentamientos humanos y los humanos verían un poco la utilidad de domesticarlos y los terminarían domesticando. Luego, una segunda vía, que es la vía de presa, que es que el humano gestiona animales que cazaba. De una caza, al principio poco intensiva, se va intensificando la caza, poco a poco se van capturando animales y se pasa a controlarlos hasta totalmente domesticarlos. Esta vía todo se basa en los recursos como carne, pieles y demás, y es la vía principal de los principales ganaderos, de los primeros ganaderos neolíticos. O sea, es el caso de ovejas y cabras, las vacas, los camélidos o el reno. O sea. Y por último, una vía que es posterior ya, una vía dirigida, en la que el humano ya como tal decide domesticar a la especie. Estos dos primeros procesos es algo que posiblemente no tenemos claro si sería algo intencional, o sea, habría intencionalidad, pero a lo mejor no total, o sea, pero la dirigida es totalmente intencional. Y es posterior, como es el caso del caballo, o sea, que es aproximadamente hace 5.500 años, el burro o el camello, que este proceso ya es mucho más rápido y se buscan necesidades específicas. Por ejemplo, el caso del caballo, el transporte o el trabajo. Luego, y se usa el conocimiento previo de las domesticaciones anteriores y de la gestión anterior durante muchos años. En cuanto a la domesticación, o sea, pues, hay una serie de cambios que se produjeron en la domesticación. Uno de los que he dicho fundamentales es la reproducción. Se busca tener más crías y que tenerlas en menos intervalo, controlarlas, modificar ciertos elementos de los animales. Entonces la reproducción es uno de los primeros elementos que cambia o se selecciona o se controla. El comportamiento también, o sea, se busca aquellos caracteres de los animales que son menos huida, menos agresividad, más tolerancia al humano, mayor tamaño a lo mejor para explotar ciertos productos, por ejemplo, la selección de la lana y demás. Y luego cambios también genéticos. Aislamiento, menor variabilidad y una serie de selección que se van produciendo cambios genéticos durante todo este proceso. Todo esto se refleja después, nosotros lo tenemos como arqueólogos y arqueozoólogos, con cambios en la anatomía. Los animales en general reducen su tamaño, hay un momento que reducen el tamaño también del cráneo y de los cuernos. Aquí es cuando podemos detectar ya como tal que ha habido una domesticación animal, pero entre medio ha habido un proceso de miles o al menos 1000 años o más de control y de selección y de animales ya domésticos, pero no han cambiado. Entonces, la clave está en la gestión previa entre este proceso de selección y los cambios anatómicos. Ahora ya pasamos a hablar de la ganadería inicial. La ganadería inicial, que hablamos un poco de las estrategias de gestión, de la explotación animal y de las decisiones de manejo. La gestión animal, las dimensiones clave, pues en primer lugar la explotación. A través de la arqueozoología, a través de lo que estudiamos todo este proceso, estudiamos el tamaño del rebaño, la producción ganadera, qué productos se explotan. Se explota la carne, la leche, la tracción, las pieles, la lana o incluso el estiércol también se puede estudiar de forma indirecta.
Todo esto, como digo, a través de la arqueozoología, que es el estudio de la relación humanos-animales. Luego, estudiamos también la reproducción, que es fundamental para controlar el tamaño del rebaño, pues aumentar el número de individuos en el rebaño, reducirlos, controlar que no crezcan más de lo que tú puedes alimentarlos o de las personas que tienes para pastorearlos. Controlar la producción ganadera también, qué productos quieres, en qué momento del año los quieres, como estacionalidad productiva. Por ejemplo, la leche al principio del Neolítico solo se explotaría después de primavera, que es cuando nacen los animales. Por eso una intencionalidad es prolongar la reproducción para que se pueda explotar la leche durante mayor tiempo del año. Luego, la nutrición permite controlar la producción ganadera manteniendo a los animales bien alimentados, manteniendo sano al rebaño y asegurando la reproducción. Es fundamental para mantener a los animales con vida y sanos y productivos. Por último, la movilidad. La movilidad, los desplazamientos estacionales son fundamentales relacionados con la nutrición, con esta búsqueda de alimento, en búsqueda de pastos, búsqueda de zonas mejores para alimentarse y permite controlar la producción ganadera y muchas veces vincular el ritmo de la producción. Entonces, ahora ya vamos a hablar un poquito de métodos con los que estudiamos esto. Como he dicho, lo estudiamos con la arqueozoología, que es el estudio de las relaciones humano-animal a través de los huesos que aparecen en yacimientos arqueológicos. Entonces, el primer elemento que estudiamos, estudiando los perfiles de mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? El momento en el que los animales son sacrificados. Esto se basa sobre todo en el registro de los dientes, a través del registro de la erupción y el desgaste de los dientes. Y a través de una serie de estadísticas que aplicamos actualmente, permite mejorar el análisis y comparar entre sitios, como veremos posteriormente. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un par de dientes de yacimientos arqueológicos con una mandíbula de un animal adulto, que ya tiene los dientes permanentes y un diente decidual de dos ovejas de Dalmacia. Y esto se basa en el estudio de la erupción y del desgaste dentario. Como vemos, por ejemplo, en esta imagen de animales muy jóvenes, con dientes deciduos, animales mucho más viejos que van teniendo una erupción mayor y demás. Entonces, con todo esto, calculando, haciendo cálculos, contando todos los individuos que tienes en tu yacimiento, pues hace una serie de histogramas, como este que tenemos aquí, en el que sabemos cuántos individuos fueron sacrificados antes del año, después de los 2 años, más allá de los 6 años, y con esto podemos inferir en qué productos buscaban explotar estas comunidades. Por ejemplo, la carne, a los pocos meses de edad, como mucho hasta los 2 años. La leche, para la leche hay que dejar a las hembras adultas mayor tiempo, vivas, y luego se las sacrifica. Por eso el perfil de leche registrará esto. Luego, para la lana, los rebaños de lana son casi todos de animales muy adultos, muy viejos. Entonces, también con esto se puede inferir esta información. Y además de esto, otro elemento que usamos son los isótopos estables. Los isótopos estables los usamos en 2 tejidos fundamentales: en el esmalte de los dientes y en el colágeno de los huesos. En el esmalte de los dientes miramos los isótopos de oxígeno y de carbono. Y en el colágeno de los huesos el carbono y el nitrógeno. Con el esmalte dentario podemos inferir, como veremos a continuación, la reproducción, también la movilidad y, por último, la nutrición. Y con el colágeno también la nutrición. Análisis de isótopos estables. Básicamente se basa en el análisis de los isótopos, sobre todo del oxígeno y del carbono, en el caso de los dientes, que es lo que más vamos a ver. Y eso se basa en la estación de mineralización del diente, en la estación en la que el diente se ha formado y que ha absorbido los isótopos de oxígeno del agua que ha bebido. Entonces, como cambia esto entre el invierno y el verano, vinculado a la temperatura, podemos saber el momento del año en el que nació el animal, el momento del año que era invierno y el momento del año que era verano. Como ejemplo, este gráfico, que es uno de los resultados que tenemos. Aquí vemos como los valores más altos de oxígeno están vinculados
al verano y los valores más bajos están vinculados al invierno. Y para esto, ¿qué hacemos? Pues tomar un montón de muestras, lo que llamamos un análisis secuencial en los dientes, que son pues, hasta entre 15 y 20 muestras, depende del diente, y podemos ver los valores cómo han ido variando a lo largo del año. Y ver cómo han cambiado, sobre todo porque cuando se forman estos dientes, estos valores quedan fijados y no cambian nunca, ¿sabes? Desde el pasado hasta la actualidad. Luego, estos valores, sabiendo la posición de estos máximos y mínimos de los isótopos, lo modelizamos matemáticamente y obtenemos este tipo de gráficos en el que podemos ver, que luego veremos en qué momento del año había nacido el animal. Esto se ha hecho también con referenciales actuales, que se ha comparado y son estos colores los referenciales actuales con nacimiento conocido. Aquí vemos un poco el resumen de cómo los dientes son fundamentales para estudiar diferentes aspectos como la edad de la muerte, los isótopos estables, el microgaste dental, que lo veremos también posteriormente, y otros métodos para distinguir las especies como el ZUMS. Entonces, ahora ya que hemos visto un poco los métodos, vamos a ver ya la expansión neolítica. Ahí hemos hablado que la gran domesticación de ovejas, cabras, cerdos y vacas se produjo en el Próximo Oriente, en una zona actualmente de actualidad, que es la zona de la actual Palestina, Siria, Irak y un poco también de Irán. Hace aproximadamente 10.500 años. Esto está en antes de Cristo, por eso no coinciden las fechas. Hace aproximadamente 10.500 años, 10.000, se produjo esta domesticación en diferentes puntos de esta zona y posteriormente estos grupos humanos se transportaron ellos, se movieron ellos y sus rebaños por el Mediterráneo a través de Anatolia, la actual Turquía, los Balcanes. Los Balcanes se dividieron en dos grandes grupos, unos que fueron por el Danubio hacia el norte de Europa y otros que fueron por el Mediterráneo a través de navegación hasta Italia y hasta la península ibérica. Aquí, ahora vamos a ver ya el primer caso de estudio, que es la región adriática, es una de las zonas en las que yo he trabajado y estoy trabajando, que aquí es, como hemos visto antes, aquí en el Balcanes se dividió y es donde surge la vertiente mediterránea de neolitización, que esto además coincide por la cultura material, la cerámica que hacían era igual, ¿sabes? En todos los yacimientos de esta zona era igual, ¿sabes? Entonces sabemos que tendrían alguna conexión cultural, ¿sabes? También sabemos que intercambiaban el siles entre una zona y otra, entonces había navegación directa porque lo hacían en línea recta. Toda esta, por ejemplo, en ese mapa, toda la sombra gris, el siles que viene de una zona, que está señalada ahí como en la Apulia, como Gargano, y hay siles en toda la zona. Y la forma más fácil de llegar a la navegación. También sabemos que en las islas se han encontrado también restos, islas intermedias, se han encontrado vestigios de presencia neolítica. Entonces, tenemos que hace aproximadamente 8.000 años, entre 8.000 y 7.500 años, por así decirlo, una expansión litoral rápida de este a oeste. Tenemos ya aquí rebaños. Tenemos tanto yacimientos como de la zona de lo que sería la actual Croacia, como yacimientos que sería del sur de Italia, de esta cultura que llaman de la cerámica impresa. Entonces tenemos yacimientos al sur de Italia en el que las cabras y las ovejas son mayoritarias, pero también hay presencia abundante de bovinos y de suidos. En cambio, Dalmacia, los ovinos son prácticamente el 90-95% de los animales que aparecen. Hay una alta especialización. Aunque ambas zonas son culturalmente muy similares, en esto es una diferencia que tienen. Entonces, hemos estudiado perfiles de mortalidad de estos 4 yacimientos. ¿Qué vemos? Pues sobre todo el dominio de animales muy jóvenes, animales sacrificados antes del año de edad, y luego una serie de animales que se dejan vivir hasta los 48 meses. Estos patrones los interpretamos como la explotación, sobre todo de la carne,
pero también la explotación de la leche. Esto ha sido además confirmado por análisis sobre las cerámicas de residuos. O sea, se han hecho análisis de residuos en las cerámicas y sabemos que la leche también la explotaban. Esto, ya sé que el gráfico es complicado de entender, pero lo que me interesa sobre todo es que ver todos estos perfiles se han comparado con estudios de diferentes puntos, tanto del Mediterráneo como de partes continentales de Europa, y lo que se ven es básicamente dos grupos. Casi todos los yacimientos mediterráneos se juntan en un lado y los continentales están más separados. O sea, digamos que habría seguramente dos modelos de explotación y de producción en las dos vertientes, que están vinculados también a diferencias culturales que hay entre ellos. Luego, ya, además, a través de estos métodos de isótopos que hemos visto, sabemos la reproducción ovina. En esto vemos que los yacimientos sobre todo, empezamos por los yacimientos de Dalmacia, porque son los digamos, que fueron antes, temporalmente, aunque muy poco. Vemos como todos los yacimientos se concentran en invierno, prácticamente. Con concentración en invierno, a inicios del invierno. O sea. Esto nos resultó extraño y demás, pero entonces decidimos ir a buscarlo a Italia, a ver qué pasa en Italia. Y vemos como en Italia es el sitio donde se detectan los primeros nacimientos en otoño. Y son los primeros nacimientos en otoño conocidos hasta la fecha. ¿No? Son lo que nos muestra es que los humanos controlaban ya el ritmo, porque los nacimientos en otoño, como bien sabe Alfonso, no son nacimientos naturales. Son nacimientos que se producen por un control humano de los rebaños. Sobre todo por el efecto macho, que es separar hembras y machos y luego juntarlos en el momento que te interesa. Entonces, detectamos estos nacimientos en otoño, que son los primeros detectados, que no se detectaban en Dalmacia. Además, también, como hemos dicho, además de los valores de oxígeno, que son los de las líneas naranjas, de todos los diferentes individuos, aquí veis un poco diferentes individuos, que como he dicho, son los valores más altos verano, los valores más bajos invierno. Además, podemos saber la dieta. Y vemos como todos los individuos tenían una dieta muy similar entre ellas y que variaba con la variación estacional, o sea, de planta, el mismo tipo de plantas y valores muy parecidos. Entonces, como síntesis, ¿qué se puede decir? Pues, primero, en el sur de Italia, ovejas y cabras, más bovinos y suidos, y el ovino casi exclusivo en Dalmacia, algo que contrasta. Sí que hay parece que una relación, una vinculación alta en la producción, tanto de carne y leche, como en todos estos sitios mediterráneos, frente a los continentales. La reproducción, vemos como hay en primavera, en invierno y sobre todo en otoño, que es algo que es novedoso, es algo que es la primera vez que se detecta en el Mediterráneo. O sea, luego veremos como más en esta zona del Mediterráneo se detectaba, pero en fechas posteriores, porque vemos que la gente se va moviendo. En Dalmacia solo en primavera y sobre todo en invierno. En cuanto a la alimentación, el pastoreo, por estos valores los interpretamos como pastos naturales muy cerca del sitio, porque estos valores se vinculan a los cambios climáticos estacionales, los valores más altos van con los de oxígeno y los más bajos van también con los de oxígeno. Entonces, y ciertos valores muy bajos de algunos individuos nos hacen indicar que posiblemente algunos de ellos comerían en zonas arboladas, en bosques, en invierno, o con forraje cogido de bosques. A continuación ya nos movemos desde Italia, seguimos un poco el camino que siguieron los primeros neolíticos y nos movemos hacia la península ibérica. La introducción al neolítico en la península ibérica se produce hace 7.600 años. Es un proceso que es más o menos contemporáneo en muchas partes de toda la península. Es un proceso muy rápido, ¿no? Y que sabemos en la actualidad que se produjo por poblaciones que llegaron.
tanto en la zona del Valle del Ebro, nuestra zona Aragón, como la zona del litoral catalán, valenciano y la costa andaluza, son contemporáneos. Luego el interior, un poquito más tarde, y también un poquito más tarde en la parte de Portugal. Sí que lo que va con un poco de retraso es todo el Cantábrico, en parte porque había muchas poblaciones de cazadores-recolectores en esta zona, y en parte porque las condiciones climáticas seguramente no serían todo lo óptimas para los primeros rebaños. Entonces, vemos como los primeros rebaños, sobre todo, de esta zona, se centran ovejas y cabras, más del 50% en casi todos los yacimientos, vemos en este gráfico, o sea, casi todos los yacimientos tienen más del 50%, y priorizan casi siempre las ovejas sobre las cabras. Entonces, ahora ya vamos a ver un par de casos de estudio diferentes en la península ibérica. El primero es la maltrecha cueva de Chávez, que muchos la conoceréis por su destrucción, o sea, por su lamentable destrucción, y porque el que lo hizo encima ha quedado impune. O sea. Entonces, vemos la cueva de Chávez, que se sitúa bajo la Sierra de Guara, es el yacimiento neolítico más antiguo de todo el Valle del Ebro, o sea, hace 7.600 años, muy vinculado, o sea, con mucha vinculación a los yacimientos del litoral catalán, o sea, y del Pirineo, de la otra zona de Francia. O sea. Tiene una cultura material impresionante con cantos pintados, cerámicas prácticamente completas, cucharas, muchos ornamentos, hachas pulimentadas, un sitio espectacular. O sea, pues aquí, ¿cómo eran los rebaños? Pues los rebaños eran fundamentalmente de ovejas, cabras, algo de vacas y cerdo y luego también algo de caza. Las ovejas, que fue lo principal que es lo que estudié en la tesis, pues aquí vemos un poco el perfil de mortalidad, muy parecido a los del Cantábrico, con animales jóvenes que interpretamos que se explotaría la carne. También es verdad que tenemos los huesos con las marcas de corte, cocinados y demás, entonces eso sabemos que lo explotarían. Y luego la leche. En este caso tenemos aquí el estudio que ha confirmado que la leche se explotaba. Análisis de los residuos de las cerámicas del yacimiento, junto a otro yacimiento del Pirineo que se sitúa en la Fueva, la Espluga de la Puyascada. Vemos como hay presencia de lípidos de leche, así como de grasas animales de carne y también algo de grasas de no rumiantes que se correspondían a cerdos. Entonces sabemos que la leche se explotaba. La estacionalidad reproductiva, pues volvemos a ver este tipo de gráfico en el que vemos, aquí he puesto para que os orientéis las diferentes estaciones y vemos como aquí en Chávez los partos están un poco más repartidos que veíamos, por ejemplo, en Dalmacia. Vemos partos en invierno tardío, en una primavera temprana y demás. Uno que puede ser que más o menos está cerca del otoño, pero que correspondía a invierno, sobre todo una ventana de nacimientos de 4 o 5 meses. O sea, eso ya corresponde, contrasta con los estudios que han hecho de las primeras ovejas y ovejas salvajes que no eran más de 2 meses. O sea, en 2 meses nacían casi todas ovejas. Aquí vemos que ya 4 o 5 meses. Ya hay un control humano de la reproducción y una extensión de los nacimientos. Luego la dieta. Aquí, si ya os habéis familiarizado con este tipo de gráficos, veis cómo es muy diferente a lo que veíamos en el Adriático, Italia y Dalmacia. Vemos como las secuencias son totalmente planas. Totalmente planas. Hay un pico de una muestra, pero totalmente planas. ¿Esto cómo se interpreta? Pues que posiblemente recogerían o forraje, bien sea de cultivo o de bosque o tal, durante el verano y se lo darían en invierno. Por eso la secuencia no cambia, pues los valores no cambian ni lo que debía cambiar naturalmente. O sea, porque naturalmente hay un cambio siempre de los valores de carbono a nivel estacional. En parte por la absorción que hacen las plantas del agua, que está muy vinculado a los isótopos de carbono. Entonces vemos como secuencias planas que se vinculan al forraje. Una baja variabilidad y todos animales básicamente comerían muy parecido a lo mismo. Aquí no lo he puesto, pero también tenemos, por otro lado, que los isótopos en
en los huesos han mostrado que hay un enriquecimiento del nitrógeno, o sea, en estos animales frente a los salvajes. ¿Esto qué quiere decir? Que no comerían en las mismas zonas que los salvajes y que posiblemente este enriquecimiento está muy vinculado al estiércol. Entonces, posiblemente hemos interpretado que comerían en los campos de cultivo, o sea, que es algo una práctica muy tradicional, o que les darían forraje después de procesar la cosecha. O sea, está todo bastante relacionado. O sea. Entonces, un poco así el modelo de ganadería en Chávez, que esta es una parte de mi tesis, pues podemos ver, por un lado, la reproducción, una extensión del nacimiento, entre 4 o 5 meses. Nacimientos a finales del invierno e inicios de primavera. Muestran también una buena adaptación de los primeros animales introducidos en esta zona del Pirineo, y un control humano de la reproducción buscando sus propios intereses. Esto, junto a la nutrición que convenía en las mismas áreas, eso lo muestra la escasa variabilidad de los valores de isótopos, y también posiblemente la interpretación que hemos hecho en campos de cultivo con subproductos agrícolas o con forraje, muestra un control de reproducción. Entonces, hemos interpretado que igual que en otros yacimientos neolíticos del Mediterráneo y de la península ibérica, se practicaría una gestión intensiva a baja escala, evidentemente, no es una intensiva como es la actual. Una gestión cerca del yacimiento, comiendo en campos de cultivo cerca de la cueva, no hay movilidad en estos animales, como veremos después que sí hay en otros. Un alto conocimiento de las prácticas ganaderas, porque controlan la reproducción, la estructura de los rebaños y una explotación polivalente de diferentes productos. Esto es un poco lo que harían los primeros ganaderos de Chávez. A continuación nos vamos a la otra punta de la península, a la Cueva del Toro, que se sitúa en el Torcal de Antequera, en la provincia de Málaga. Y aquí vemos, por ejemplo, aquí se ve un poco mal, pero una serie de niveles de diferentes colores que cambian, pero que básicamente es lo que llamamos fumier. En Aragón es femera, o sea, una acumulación de fiemo de animales, o sea, fruto de que esta cueva ha sido durante un tiempo corral. Ha metido ya los animales y ahí los ha estado manteniendo. Esta cueva del Toro se ocupó hace 7.200 años, un poco más tarde que los primeros neolíticos llegados y un poco más tarde que Chávez, y de aquí también la principal especie es la oveja, y de aquí se analizaron un total de 8 individuos que se dataron todos para saber cuál era la horquilla de tiempo en la que habían sido acumulados, y vemos como evidentemente no se puede, los métodos de radiocarbono no te dicen una fecha clavada, pero que como mucho, entre el primero y el último hubo 240 años. O sea, que esto a nivel de arqueológico es muy poco tiempo, no es... Claro, para mucha gente 240 años es mucho, pero no, a nivel arqueológico tener esta resolución es muy poco tiempo. Además, los cambios muchas veces son lentos, los cambios económicos. Entonces, los isótopos que vemos, pues los de oxígeno, que vinculan a la movilidad y a la reproducción, pues una variabilidad alta entre individuos. Vemos como cada uno de los datos de cada uno de estos individuos es diferente. O sea, unos más cortos, otros más largos, una mayor variabilidad de valores, otra menor. O sea, dentro de cada individuo, en general, hay bajo para lo que se podría esperar en estos animales. Luego, en el carbono, la dieta, pues también tenemos sobre todo plantas C3, las plantas que son el 99% de las plantas que tenemos aquí en la península ibérica, que están vinculados a alimentación en prados y bosques. Pero dos individuos, que son estos que suben mucho, tienen una clara presencia de plantas C4, que son plantas que hacen otro tipo de fotosíntesis y son plantas vinculadas sobre todo a lagunas, marismas o a zonas más desérticas. Por ejemplo, en Aragón, el único sitio donde tenemos plantas C4 es en los Monegros, para que veáis un poco qué tipo de plantas son. Plantas de ambientes muy, muy secos. Y aquí tenemos las secuencias. Ya es el tercer yacimiento que vemos, veíamos antes secuencias iguales, otras secuencias planas, y aquí cada individuo es distinto. O sea, trayectorias únicas, cada uno distinto. Estadísticamente no se parecen uno al otro. O sea,
tenemos valores, algunos individuos que tienen los valores que se cruzan, o sea, que cuando sube el oxígeno baja el carbono y al revés. Y también que la dieta C4, esta dieta C4 se produce en verano. Se alimentan estos animales de estas plantas C4 solo en verano, probablemente vinculados a lagunas saladas y pastos bajos que habría por la zona. Y aquí vemos la reproducción también, como dos individuos en invierno, en otoño, uno en invierno, otro en invierno y otro en primavera. Partos casi todo el año, salvo en verano, partos casi todo el año, o sea, en una ventana muy corta. O sea. Entonces, conclusiones que sacamos de este caso. O sea, pues, por un lado, tenemos rebaños de corta duración. O sea, corta duración entendiendo que son 240 años. En muy pocos años han sido acumulados estos animales. Una gran diversidad ganadera, valores muy variables, tanto de oxígeno como carbono, que muestran como trayectorias solamente estrategias de gestión muy variables en cada individuo. Dos de ellos, los que decía que se cruzaban, se movían altitudinalmente, porque estos valores que se cruzan las secuencias se interpreta como tal. Entonces, esta flexibilidad tan corta la hemos interpretado. Esta interpretación evidente está abierta a la discusión como una posible estrategia de gestión de riesgos, una flexibilidad adaptativa para adaptarse a posibles cambios que hubiera en el ambiente o en otros elementos. Pero sobre todo lo que llama la atención es la variabilidad, la diversidad de gestión de estos animales. Así, ya para acabar con estos síntesis final, no de todo, pero que ahora hablaremos de un par de cosas más, pero de estos tres casos de estudios, para que veáis un poco, vemos como en el Adriático tenemos una explotación intensiva, cerca del yacimiento, con partos invernales a inicios de otoño. O sea, en Chaves hemos visto también una explotación intensiva con forraje sistemático, forraje bastante presente, o sea, control reproductivo y demás, y en Cueva del Toro una movilidad, una alta diversidad y una estrategia posiblemente flexible. Vemos entonces tres estrategias y modelos ganaderos distintos todos para inicios del Neolítico, para los primeros ganaderos. Una alta adaptación de estos grupos a diferentes ambientes, ambientes de montaña, ambientes de llano, ambientes cercanos a la costa para moverse y demás, una alta flexibilidad ecológica. Y un alto conocimiento zootécnico para, por ejemplo, la selección de los rebaños para producir los nacimientos en otoño, es algo que enseguida conocerían y lo llevarían a cabo. O sea, y te muestra ya unos altos conocimientos de estas poblaciones. Y ahora ya un poco como para terminar epílogo, vamos a hablar para el final de dos tipos de métodos que también, con los que podemos estudiar la ganadería. Uno no vinculado a la arqueozoología, otro sí, vinculado sobre todo también el último al yuca, o sea, que vemos el pastoreo, por ejemplo, el pastoreo en altitud a través de las secuencias del ADN sedimentario realizado en el Libón de Tramacastilla. Aquí tenemos a Pere, que participó también en el estudio, y posiblemente conocimientos técnicos del ADN, evidentemente los tiene mayores que yo, pero lo que vemos que hace 6.000 años, cerca del Libón de Tramacastilla, hay una sustitución abrupta. O sea, del bosque caducifolio se pasa a un paisaje cada vez más abierto y la aparición de una serie de nuevas herbáceas vinculadas a los pastos, a la presencia de pastos. Esto además coincide con, por un lado, o sea, 500 años antes, la presencia de las primeras ovejas, que las vemos ahí en la cuarta fila, o sea, y la presencia hace 6.000 años de las primeras vacas. Entonces, aquí, ¿qué podemos discutir? Si esta sustitución se produjo por un cambio climático que se produce en esta zona del Pirineo a partir de esa época, o son los primeros testimonios de un impacto humano en el paisaje y la apertura de pastos, muy vinculada también a la subida de vacas a la montaña y demás. Y esto además coincide, aquí no lo he metido, pero coincide con una serie de abandonos de yacimientos
que se conocían del Neolítico Antiguo en el Pirineo, o sea, que se abandonan y creemos que es porque cambia un poco el modelo de ganadería a una ganadería mucho más móvil, o sea, en la que las ocupaciones son mucho más breves y por ejemplo no las hemos detectado o cambian, ya abandonan las cuevas y demás. Aquí vemos la serie, los primeros yacimientos con presencia del Pirineo de animales domésticos, o sea, con la cueva de Chaves como el primero, pero luego otros yacimientos como Huerto Raso, Puyascada, Artigas de Turianco, Trajito, Trox y luego el Ibón de Tramacastilla, que es un poco la detección un poco más tardía. Y ya por último vamos a hablar del proyecto que ya ha nombrado antes Alfonso, del proyecto Preforraje, que es el que hace ya unos años empezamos a colaborar desde el grupo de primeros pobladores, en el que yo soy colaborador, aunque ahora me encuentro en Pisa, con el grupo Biofiter de veterinaria. Entonces, básicamente, el microgas dental, ¿en qué consiste? En estudiar aquellas trazas que deja la alimentación en los dientes. ¿Por qué? Porque tenemos la vida del animal y los animales se van alimentando. Van alimentando. Y llega un momento que ya se sacrifican o se mueren ellos de forma natural y quedan las trazas de las últimas semanas de vida, a veces la última semana o a veces más tiempo, depende un poco de la dieta, en los dientes. Esto es lo que llamamos efecto última cena, porque es la última, registramos un poco la última alimentación. Entonces, ¿qué tenemos? Que lo que hicimos es seleccionar una serie de dietas conocidas, todas basadas en forraje y demás, y ver que alimentar a una serie de ovejas durante un mes, su último mes, con alimentos conocidos. Luego se sacrificaron en veterinaria, se cocieron, se limpiaron y luego tenemos aquí, se hicieron moldes de ellas para analizarlos con un microscopio, o sea, que tenemos en Pisa, microscopio confocal, en la que se tiene una serie de superficies y que por comparación de datos arqueológicos, de yacimientos arqueológicos con este referencial, permitirán la reconstrucción del uso de forraje en la prehistoria. Así como estamos trabajando los datos que los vamos a presentar en un congreso dentro de unas semanas, pero ya os puedo anticipar que para esto hemos comparado con el yacimiento neolítico de la Marmota en Italia, que es un yacimiento lacustre que se encuentra en un lago muy cerca de Roma, un yacimiento con una conservación espectacular, y entonces hemos encontrado que la mayoría de las ovejas, son datos muy preliminares, como digo ya, se parecen a las dietas sobre todo de más pastos. Apenas había forraje, seguramente porque no necesitarían recoger forrajes para alimentar a los animales, porque los recursos naturales serían suficientemente altos para ellos. Detectamos algunos animales que se alimentaron con forraje, pero casi todos se alimentan de pastos, porque como digo, pudiendo alimentar a las ovejas sin hacer el trabajo de recoger forraje, ¿para qué lo vas a recoger? Entonces, un poco, estos son los datos. Y entonces, así como ya síntesis final, conclusiones. La gestión de la ganadería del pasado. Vemos como nacimientos, lo que sabíamos del pasado, es nacimientos controlados. Aparición ya de nacimientos en otoño, desde muy pronto, desde el Neolítico. Los primeros rebaños ya se controlaban en otoño. Presencia de cuevas redil. En muchos yacimientos aparecen cuevas redil. Luego, algo que no habla mucho, pero los cerdos se explotaban de forma extensiva. Comían por todo. Posiblemente un modelo similar al de Extremadura, al de las dehesas de Extremadura. Movilidad estacional. Transhumancia, a mí no me gusta usarlo, pero transhumancia, transterminancia, para que nos entendamos todos. Explotación de bosques y recursos silvestres, tanto recogida de forrajes como posiblemente pasto en bosques, y el uso también de estiércol para la gestión agrícola. Es algo que se ha detectado tanto a nivel de la dieta de los animales como en las semillas, se ha detectado que usaban forraje para ello. Entonces, todo esto es lo que sabemos a día de hoy, más o menos un poco un resumen, a través de la arqueología y la arqueozoología. Y nos muestra, sobre todo,
que la gestión animal era muy variada, muy amplia, el conocimiento era muy alto ya desde el inicio, desde muy pronto de la domesticación, y que hay una serie de modelos de domesticación bien definidos y bien conocidos. Y en el futuro, ¿qué tenemos? ¿O qué tendremos? Pues el ADN antiguo, o sea, que ya está dando datos tanto a nivel de los huesos como a nivel sedimentario, la paleoproteómica, las proteínas son el futuro a día de hoy, o sea, métodos como ZUMS que permiten distinguir especies muy similares entre sí a través de las proteínas aportan mucha información, isótopos de cada vez más alta resolución y mejores datos, u otros métodos como el microarrastre dental aportan información sobre toda esta ganadería del pasado. Ya está. Muchas gracias. No había puesto nada.